Buenos días, gente maravillosa, ¿cómo estáis? Bueno, bienvenidos aquí a las tendencias del sector inmobiliario del segundo trimestre de 2024, año apasionante lo que estamos viviendo en el sector inmobiliario, y una vez más, gracias por venir y acompañarnos en este evento que solemos hacer puntualmente cada trimestre para dar las tendencias del sector inmobiliario, tanto como para compraventas, alquileres y otras informaciones relevantes del sector inmobiliario. Hoy voy a presentar a mi compañera Mari San Martín, a Ludmila Reiner y a David Sanchís, que nos van a dar un poco de información y a desgranar este informe de tendencias que tenemos del sector inmobiliario, y qué mejor que los mejores agentes que tenemos en la casa para que nos desgranen esa información que tanto necesitamos. Por lo tanto, Marisan, te doy paso. Buenos días a todos. Lo primero, se me oye, ¿verdad? A ver, cojamos aquí la herramienta. Vale. Bueno, como me han presentado, soy lo primero Mari San Martín, agente inmobiliario, que estoy hace más de 5 años, 6 ya, en Keller Williams. Y bueno, pues vamos a ver cómo ha evolucionado las tendencias inmobiliarias, cómo va la tendencia inmobiliaria, y exactamente vamos a empezar con el número de compraventas, ¿vale? Vamos a empezar trimestralmente en la Comunidad Valenciana. Bueno, como ya lo habéis oído, que es lo que leéis la prensa y leéis todo, ¿veis? Nos damos cuenta que ha habido... perdonad, ¿tenemos el láser? Sí, está ahí. Sí, pero que sí. Es el mismo. Bueno, pues lo pongo aquí. ¿Este? Sí. Vale, correcto. Vale, nos hemos dado... Bueno, os podéis dar cuenta que en el segundo trimestre del 2002 los datos hablan por sí solos. Tenemos en la variación trimestral, tenemos un menos 7%. Es decir, compraventas 23.340. Entonces, simplemente con ver esta gráfica, no os alarméis, ¿vale? Que ahora vamos a explicar, pero vemos que comparativamente con el primer trimestre del 24, vemos que evidentemente eran 25.000, que subió un 19%. Este trimestre, verdaderamente, hemos bajado un 7%, como claramente se ve en la gráfica, veis aquí las esquinitas, ¿vale? ¿Lo veis? Que verdaderamente ha bajado, ¿vale? Nos comparamos con el 21, después de pandemia, 21, 22 y 23, que estaban muchísimo más altos, aquí ha bajado, ¿vale? Pero bueno, luego comentaremos un poco el porqué. Vale, esto es trimestralmente. Ahora vamos interanual, ¿vale? Espera, que se me va. Interanual en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues evidentemente en la misma línea vemos que ha habido compraventas en el segundo trimestre 93.042, y vemos una variación interanual de menos el 8%, ¿vale? O sea, si antes veíamos que era bastante, ahora era un 7% trimestral, vemos que interanual es un 8%, ¿vale? Y relevante, si bien es cierto que ha bajado, pero lo que os quiero comentar es que aún así, a ver si soy capaz de vale, vemos que está bajando, evidentemente desde el tercer trimestre, segundo, incluso ya en el año 23 va bajando, baja considerablemente, ¿vale? Pero aún así vemos que si seguimos la línea, vemos que aún hay más compraventas efectuadas que hasta a partir del 2008. Es decir, si seguimos aquí la línea en el año 2008, que es cuando tenemos la crisis, ¿vale? Crisis inmobiliaria, y luego la siguiente, vemos que aún estamos en números más altos que antes del 2008, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que, aunque que no son las mes, es decir, vemos que es negativo, pero aún así sigue habiendo muchas compraventas, ¿vale? Lo vemos, está. Ahora, bien es cierto que aquí vemos los dientes de sierra, si mejor veis estos grises, vemos que aquí estaban en alza, es decir, interanual estaban en positivo, y aquí vemos ya este trimestre que va bajando, ¿vale? Esto es un índice bastante importante, que luego lo analizaremos, el porqué. Vale, bueno, este dato a mí me gusta mucho, que es el número de compraventas por cada 1.000 habitantes. Fijaros, tal vez donde más se ve si las compraventas, cómo va la alegría inmobiliaria, es precisamente cada 1.000 habitantes, ver cómo va su evolución. Por ejemplo, vemos que efectivamente en el 23 tenemos también que estaba al alza, a ver el puntero, si me quiere responder, sí, vale, lo vemos ahí, ¿vale? Que teníamos hasta 15 compraventas por cada 1.000 habitantes. Ahora hemos bajado a 12, ¿vale? Pero aún así, como os he dicho anteriormente, tenemos alegría en las compraventas, sigue habiendo muchas, a ver si el puntero me responde, sí, sigue habiendo muchas porque seguimos la línea y veis que está en alta. Es decir, tenemos muchas más compraventas cada 1.000 habitantes desde 2008, aún lo vemos que sigue siendo uno de los datos importantes. Por supuesto, el punto aquí tan álgido, pues evidentemente no lo tenemos, pero vemos que tenemos también alegría.
Entonces, ¿esto a qué se puede deber? ¿Vale? Bueno, antes de llegar aquí a Valencia, ¿vale? Vamos a ver el porqué. ¿Por qué puede ser? Bueno, pues ¿por qué podemos ver esa bajada? Por varias razones. Verdaderamente veis que sobre todo no hay producto. O sea, concretamente en Valencia, que ahora estamos centrados en Valencia, ¿vale? Hay 4.000 viviendas a la venta, con lo cual muchas menos que había otros años. Con lo cual el índice verdaderamente ha bajado. Aquí lo veis, fijaros, en Valencia municipio es trimestralmente un 6%, interanual un 19% menos, ¿vale? Pero como os he dicho, verdaderamente está bajando, pero aún tenemos, son positivas comparadas con otros años. Ya que se puede ver, no solamente, por un lado, ya lo veis, que hay poco producto, es decir, hay menos producto. Fijaros, no solamente las 4.000 viviendas que tenemos en Valencia ahora mismo a la venta, aproximadamente, sino, por ejemplo, en Ciudad Bella hay 400. Hace unos años estaban casi el doble. En Campanar hay 200 viviendas a la venta. O sea, es decir, sí que es verdad que hay menos producto, con lo cual se tiene que notar, lógicamente. Y también, un dato también importante que os quiero comentar, la razón de por qué tal vez hay menos producto, ¿vale? Porque también hay un dato que yo leí muy bueno y muy interesante, que es que en los años 80, ¿sabéis cuánto había, qué porcentaje había para viviendas que eran protegidas, ya sea de VPO o de precio tasado? Bueno, pues fijaros, del 100% había un 47% en los años 80. Ahora mismo se vende el 93% aproximadamente de vivienda libre y el resto, o sea, puede ser un 3 o un 4 no más, es de vivienda protegida. Claro, eso se tiene que notar, lógicamente, en el volumen que tenemos, ¿vale? Luego, otro factor que nos puede indicar este negativo, bueno, pues ya sabéis que después de la guerra de Ucrania y todo, bueno, pues hemos tenido extranjeros que han comprado mucho anteriormente, de ahí el pico. De ahí el pico importante, no me va el puntero, lo señalo, el pico, ¿vale? Que en el 23 hubo muchas compraventas a raíz de la guerra de Ucrania y los extranjeros, aunque luego eso nos lo comentarán más detalladamente nuestros compañeros, ¿vale? Pero verdaderamente, ahora ya no hay tal vez, ya hay un pelín menos extranjeros que van comprando un poquito menos, ¿vale? Entonces, vemos, se me cayó, bueno, ¿me oís igual? Sí. Sí, nada. Vale, entonces, esto es interanual. Trimestralmente, ¿vale? Vemos pues, que también efectivamente ha bajado, pues vemos el trimestral, el compraventas son 2.049 en el segundo trimestre, trimestral menos 19, como hemos dicho, interanual 21%, ¿vale? Bien, ahora, vale, esto también es importante, bueno, un detalle también que os quiero comentar es que evidentemente a nivel nacional, o sea, este descenso de... Ay, gracias, vale. Que a nivel nacional, este descenso no solamente es en Valencia, o sea, lo digo para que no se alarméis, que es lo que es uno de mis objetivos para la charla de hoy. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Asturias, aquí había bajado, antes que habíamos dicho, un 21% interanual, en Asturias ha sido un 25%, en Andalucía también ha bajado, es decir, en toda España está habiendo un descenso, ¿vale? O sea, no solamente es Comunidad Valenciana y concretamente Valencia, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, ahora ya vamos a ver el detalle de los municipios, ¿vale? Los municipios, bueno, pues por supuesto, Valencia, evidentemente, tenemos número de compraventas 2.658, le sigue Gandía con 529, Sagunto 318, Torrente, y aquí llama la atención también que tenemos que comentarlo. Si vemos que Sagunto, que tiene 3 veces más de población que Torrente y Sagunto tienen 3 veces más que Alboraya, fijaros, Alboraya tiene nada menos que 247 compraventas, o sea, es bastante proporcionalmente con la población que tiene Torrente y Sagunto, mucho más que Alboraya, mucho más que en Alboraya. Así es que ha aumentado 341%, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, también ha habido un poquito más de obra nueva, es verdad que está lo de la playa y todo el mundo quiere estar cerca de la playa, pero lo cierto es que Alboraya, con bastantes menos habitantes, como os he dicho, un tercio menos que Torrente, tiene 341, ¿vale? Luego también, bueno, pues Oliva 227, Paterna 221, y también el que llama la atención muchísimo, como veis, es Alcira. Alcira 182, que no veo. Godella. 182, ¿vale? Alcira. Godella. No, Godella. Es Godella. Ay, perdonadme, que lo veo mal, gracias. Vale, Godella 153, que sube 350%. ¿Esto qué quiere decir? Pues sabemos que Godella, así como Burjasot, están, aunque Burjasot es menos, pero Godella tiene 2 factores. Por un lado tenemos estudiantes, pisos
de estudiantes que están cerca de las universidades de Burjasot, y por otro lado, desde luego, pues a lo mejor el residencial, bueno, que luego nos lo comentaban los compañeros, pero verdaderamente ha habido una subida, que ya lo veis, de 350% y 341%, ¿correcto? Y sobre todo son viviendas también estas, sobre todo para alquilar, muchas, o sea, compran para alquilar, muchos, ¿vale? Dada esa demanda, como he dicho, de por supuesto estudiantes, ¿vale? Y Alboraya igual, también, ¿vale? Pues aquí ya he acabado. Ya, muchas gracias por vuestra atención. Hola, buenos días. A ver, yo voy a hacer como, ¿se acuerdan cuando llegaban al cole y salía la profesora y decía saquen un boli y un folio? Porque tenemos evaluación. Pues bueno, hoy vamos a hacer eso. Porque como aquí todos somos del sector inmobiliario, todos ustedes saben muchísimo, incluso más que yo. Así que lo primero que voy a hacer es una pregunta. ¿Quién sabe o quién me puede decir qué es o en qué consiste la ley del péndulo? Dime. Todo va y vuelve. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos de la ley del péndulo? Que está en movimiento, exactamente. Bueno, eso para que más o menos tengan una idea qué tiene que ver todo esto, les puedo decir que eso se remonta todavía a Galileo Galilei. Imagínense, el hombre estaba en la catedral de Pisa y veía como la lámpara de aceite iba y venía. Imagínense lo aburrido que puede haber estado, que él se dio cuenta que esa lámpara del medio a una punta ocupaba el mismo tiempo que del medio a la otra punta. Y esto tiene muchísimo que ver con lo que está sucediendo en este momento en el sector inmobiliario, y por eso estamos como estamos. Entender lo que está sucediendo nos va a permitir leer de mejor manera estos números. Yo soy Ludmila Reiner. Para los que no me conocen, tengo 3 años en CPI Gestión, en Keller Williams, y los voy a acompañar a que entre todos podamos ir hilando algunos conceptos y veamos qué es lo que sucede en el sector inmobiliario. Entonces, sigamos con el tema del péndulo, que es lo que nos va a hacer entender. Si nos remontamos al inicio de este siglo, hasta el 2008 más o menos, se crearon tantos pisos, que fue el famoso auge de la época del ladrillo, que eso permitió que hubiera un stock tan grande, que hubiese exceso de oferta y muy poca demanda, por las razones que ustedes saben, porque aquí ninguno es muy jovencito, lo estoy viendo que todos son de mi misma... Sí, exacto, o sea, todos saben qué sucedió, así que no vamos a entrar en esos detalles. Lo cierto es que al haber ese quiebre, y durante un tiempo muy largo hasta que se recuperó la economía, si bien es cierto que no habían tantas compras y ventas, las fincas, los pisos, todo quedó. Al haber quedado todo ese stock, había más o menos un exceso de vivienda y por eso no se percibía ni se sentía escasez de dónde vivir. ¿Qué es lo que sucede con el tiempo? Y lo que dice la ley del péndulo, más o menos en el 2017, que es cuando está en el medio, ya se recupera un poco la economía y con esa economía comienzan las compraventas. Esas compraventas hacen que el negocio inmobiliario parezca que está en un auge perfecto. Pero como decía Galileo Galilei, hay muchos factores que hacen que ese péndulo no se detenga. Entonces ahí, como bien decía Marizán, habían elementos como por ejemplo el hecho de que se consigue mucho más trabajo en las partes de las costas, migra la España profunda hacia los espacios que producen más económicamente, están las guerras, y de paso la guinda de la torta llega alguien y nos dice es que en Valencia es el mejor lugar para vivir, con lo cual todo el mundo corre despavorido a querer comprar una propiedad en la Comunidad Valenciana. ¿Qué sucede en ese momento? Simplemente el péndulo comienza a oscilar hacia el otro lado y hoy en día estamos en un mercado donde hay muchísima demanda y muy poca oferta, por también algunas razones que vamos a ir desarrollando. Entonces, en este punto es el que quiero, esto es como las series de Netflix, que tienen primero un resumen de lo que pasó la temporada pasada para poder empezar en el capítulo. Bueno, más o menos eso fue lo que hice hasta ahora. Entonces, ahora sí vamos a ir con los números para que los podamos entender un poco mejor. Si ven, la oscilación de lo que es la gráfica justamente representa eso, en lo que es el mercado de vivienda nueva y vivienda usada. La vivienda usada,
justamente por ese exceso de construcción que hubo en el momento, hace que ocupe prácticamente el 80% de lo que son las compraventas. Y la vivienda nueva no ocupa tanto, porque realmente si ustedes piensan en el promotor, hoy en día todavía tiene que ser muy osado para lanzarse al negocio, porque tiene que hacerlo a pulmón. ¿Qué quiero decir? La banca quedó tan golpeada con todo lo que sucedió en aquel entonces que todavía hoy en día ellos prefieren dar un crédito o una hipoteca a un particular que dárselo a un promotor. Entonces eso hace que la nueva construcción esté subiendo, pero lentamente. Si nos vamos ahora, que es esta parte más interesante, vamos a ver cómo comienzan las puntas a ir encontrándose. ¿Por qué? Porque comienza a surgir la nueva construcción. Yo recuerdo, yo llegué como en el 2017, o sea que si me hubiese hecho agente inmobiliario en aquella época, hoy en día, ¿qué no hubiese producido? Pero bueno, no, me hice ahora, que es cuando está la época más complicada. El punto es que en aquel entonces yo iba por cualquier lugar y me llamaba muchísimo la atención que no veía ninguna grúa telescópica. O sea, no había construcción. Yo decía, ¿qué le pasa a este lugar? Hoy en día tú vas por la V30 y te das cuenta, ves hacia Cuart de Poblet y ves la cantidad de grúas telescópicas, ves hacia Nova Turia y ves también una cantidad de grúas telescópicas. ¿Qué significa eso? Que estamos nuevamente resurgiendo en la construcción, y eso es súper positivo. Entonces eso es lo que están viendo en esta pequeña subida, que hay un aumento en cuanto a la producción de producto nuevo, sin como, mira, amigo, esto es para el otro lado, sin equivocarnos en cuanto a cómo es el sector. Si nos vamos a lo que es clasificación de lo que es el producto, vemos que por supuesto los pisos ocupan prácticamente un 80% de lo que se vende, versus los unifamiliares, que es un 21%. Aquí hay también algo que es bien interesante, y si se fijan en este pequeño pico, fue justamente en la época donde pues nos encerraron a todos y nos dieron casa por cárcel. Nos dejaron a todos metidos en la casa y todos nos dimos cuenta que si bien el roce hace el cariño, el exceso de roce hace el descariño. Y en lo que nos abrieron las puertas salimos todos despavoridos a intentar buscar el sueño americano. ¿Alguien sabe cuál es el sueño americano? Una casa con jardín. La casita con jardín y en la piscina. Entonces todo el mundo salió a comprar unifamiliares. Por eso sube y crece mucho lo que es tanto los metros cuadrados, lo vamos a ver ahora, como el hecho de tener un jardín, tener una piscina, tener un espacio donde cada quien pueda respirar sin tener ese exceso de cariño. Entonces, sigamos analizando un poco y ahora entremos en lo que es realmente la superficie de lo que es la vivienda como tal, el unifamiliar. Y vemos cómo aumenta el número de metros. Tenemos en lo que es la vivienda nueva libre, son 105, la protegida 90 y los A 98, porque es lo que ya estaba construido. La tendencia es a que se construyan viviendas de mayor espacio. Si después nos vamos a lo que son los pisos, también ocurre lo mismo. Si bien es cierto que todo el mundo diría, bueno, pero está tan caro todo, ¿por qué la gente no está comprando producto más pequeño? Pues no, tuvimos una experiencia muy grande y nadie quiere pisos de menos de 80 metros. Todo el que pueda y se pueda permitir pagar esto, pues va a comprar un piso de más de 80 metros. Igual que va a comprar una casa que tenga más de 108 metros. ¿Qué quiere decir con estas dos cosas? Como todos estamos aquí en el sector inmobiliario, ¿dónde debería estar nuestro foco de captación? ¿Qué producto deberíamos estar captando? Porque sabemos que se va a vender sí porque sí, todo lo que sean chalés, todo lo que sean pisos de más de 80 metros. No dejen de captar, lo que sea que se capte está bien, pero preferiblemente la idea es que nos vayamos a eso. Si nos vamos entonces a lo que son los extranjeros,
Marisán decía que está cayendo un poco, pero no nos equivoquemos. En toda España, el lugar donde más compraventas hay de extranjeros es en las Islas Baleares, porque es que prácticamente no son españolas. Ahí, cuando uno llega a las Islas Baleares, habla cualquier cosa menos español. Ahí está. Y justamente después de ellos estamos nosotros en la Comunidad Valenciana. Así que no es que estamos comprando y que estamos dejando de ser ese lugar apetecible, no, sino que es que como han habido aumentos importantes en el precio, evidentemente el extranjero tampoco es que le cae el dinero del cielo y dicen yo voy a ser un poco más selectivo y voy a buscar realmente un producto que sea interesante para mí. Estamos hablando de que en el año han habido aproximadamente unas 27.000 ventas y este último trimestre unas 6.700, o sea que no es nada despreciable ese mercado, todo lo contrario, es un mercado que tiene muchísimo potencial y tenemos que estar ahí, solo que tenemos que tener productos a precio, porque ellos también saben del mercado. Después, ¿qué podemos ver? El índice de precio de la vivienda. El índice va creciendo, en ese péndulo, no crean que ya estamos en el tope, vamos hacia allá, pero todavía pasará un tiempo antes de que, recuérdense como decía Galileo Galilei, tanto el tiempo para un lado como el tiempo para el otro, y todavía no hemos llegado al tope, así que lo que hay es que aprender a ser muy buenos captadores, porque todavía el mercado se va a colapsar un poco más, porque es algo muy sencillo, es que el gobierno no ha dado ningún tipo de medida necesaria y adecuada para que aparezcan las construcciones, y vamos a imaginar que hoy el gobierno pautara convenios excepcionales, igual hay que salir y construir, con lo cual eso lleva un tiempo hasta que la gente pueda tenerlo. Eso implica que todavía vamos a tener un periodo donde veamos que hay escasez y eso implica también aumento del precio. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver cómo está ese precio. En la época de ese fulgor maravilloso, estábamos hablando de un promedio de 1.700 el metro cuadrado. Pero es que se llegó a estar en la parte más baja cuando hubo la peor crisis, que fue más o menos entre el 2012 y el 2014, llegó a estar por debajo de 1.000 euros, estamos hablando de unos 970 euros el metro cuadrado. Y hoy en día ya estamos en el creciente, no hemos llegado al tope, insisto, pero vamos en ese camino y ya estamos en casi 1.400 el metro cuadrado. Eso es interesante porque es un negocio cautivo. Si vemos y comparamos lo que es el precio promedio de la vivienda usada y la vivienda nueva, aquí habla de la vivienda nueva unos 270.000 euros y la vivienda usada unos 140.000 euros. Pero el problema que yo veo en estos datos es que la vivienda nueva, en realidad, porque esto es de registradores, y registradores cuando ya tú vas y escrituras, todos lo sabemos, pero la vivienda nueva se pautó el precio hace 2 años atrás, que fue cuando se construyó. Con lo cual, ese precio yo no lo tendría tan exacto, a diferencia de la vivienda usada, que por más que se firme en arras, son 2, 3 meses, 4 meses, o sea que sí es un precio mucho más real que tenemos que tener en cuenta. Con estos datos ya podemos ir viendo algunas de las tendencias. Lo interesante de esta serie de Netflix, que este capítulo llega hasta acá y que ahora viene el siguiente capítulo que lo va a poder narrar nuestro querido compañero David. Es que aquí parecemos como youtubers. Vamos a Nos ponen tantos micrófonos que quedamos. ¿Vale? ¿Empiezo o algún otro? Bueno, buenos días a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, que hayáis pasado buen fin de semana. Yo sí que he pasado muy buen fin de semana. Bueno, para los que no me conocéis, mi nombre es David Sánchez Pascual. Yo llevo 4 años en Keller Williams TPI Gestión. Y bueno, como sé que por aquí hay algunos que nos estáis examinando
si entráis, si no entráis, si os hacéis agentes, si no os hacéis agentes, yo os voy a decir solamente una cosa, lo que creo que es más importante de nuestro querido Market Center de Keller Williams CPI Gestión, y es que es muy familiar, tremendamente familiar. Os lo digo yo, que esta es una empresa muy, muy familiar. Veo que la habéis pillado, me parece. Bueno, pues nada, simplemente comentaros. Somos un gran equipo, más que familia, somos todos un gran equipo. ¿Verdad? Somos un gran equipo, correcto. Bueno, a mí me han pedido que hable de tendencias en el segundo trimestre del 2024 y bueno, para los que me conocéis, yo soy una persona bastante estructurada y bastante organizada. Entonces, os voy a contar. Voy a hablar de varias diapositivas, pero fundamentalmente de tres temas. El primero van a ser precios, alquileres, venta. El segundo, obra nueva versus vivienda de segunda mano. Y el tercero, el mercado hipotecario. ¿Vale? Lo malo de esto, la mala noticia, es que tengo 15 diapositivas por delante. Lo bueno, os voy a intentar dar un resumen. Se trata de tendencias, no tanto de datos. Los que queráis la presentación la tenéis y bueno, pues lo podéis descargar en el código, preguntar al equipo de liderazgo sin ningún problema. Y la mejor noticia es que los que hayáis venido a tendencias anteriores, que creo que fue en junio, donde Ferran nos hizo una gran ilustración del tema comercial, pues bueno, los números son muy similares y como aquí sé que hay muchos agentes inmobiliarios, pues en fin, lo estáis viviendo en el día a día, como comentaba Ludmila y también Marisa, ¿vale? Entonces, bueno, sin más dilatación, comienzo con mi primera diapositiva. ¿Vale? Entonces, como os comentaba, el primer, digamos, de los tres apartados, empezamos con precios, ¿de acuerdo? Entonces, precios de alquiler. ¿Qué os voy a decir? Seguro que no tenéis ningún problema para poder alquilar las viviendas que sacáis en alquiler y bueno, yo os puedo comentar un caso de una misma vivienda en el 2019 y en el 2024, a principios del 24, en esos años 1.000 euros que ha pasado a 1.699. La misma vivienda, en el mismo estado, con lo cual, bueno, sacar vuestros datos, aunque aquí lo refleja, ¿de acuerdo? Con lo cual, tendencia alcista, ¿os había alguna duda? Seguimos. Lo que es el precio medio por vivienda, ¿vale? En Comunidad Valenciana, es lo mismo, lo veis en la gráfica, lo veis cómo suben los precios metros cuadrados por vivienda, como lo ha comentado Ludmila, como lo ha comentado Marisan, hay menos oferta y al final, pues bueno, los precios están subiendo y no cabe ninguna duda, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar, el volumen. Aquí sí que sacamos una conclusión y además va muy relacionado también con lo que han dicho mis compañeras. Sabemos que están bajando el número de compraventas. Sabemos, sin embargo, en esta gráfica, os lo resumo, lo que dice es que el total del volumen de activos en euros que se han vendido en la Comunidad Valenciana en el segundo trimestre está en torno a los 1.300 millones, es decir, se mantiene. Entonces, menos operaciones, pero se mantiene el volumen. ¿Alguna sugerencia en la incógnita dónde está de la ecuación? Correcto, suben los precios, insisto, ¿de acuerdo? Vale, ahora ya pasaríamos al segundo apartado, que os comentaba que íbamos a hablar brevemente de lo que es la obra nueva, porque también ha comentado, creo que Ludmila, ¿correcto? Entonces, bueno, aquí simplemente el dato importante es el ratio. El ratio es el 100%. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que se ha construido de obra nueva se vende. Y muchos estaréis pensando, y si construyeran más, se vendería también. Pues totalmente de acuerdo. Ahora, cuanto más, pues ahí es donde está la incógnita, ¿de acuerdo? Pero la realidad es esta. Y bueno, por otro lado, lo que son los costes de construcción. Aquí sí que esta gráfica, pues bueno, lo refleja todo, ¿no? Ahí más o menos, pues bueno, una cierta tendencia, la super subida de lo que es la pandemia, la inflación del 2021 y ahora por lo menos, pues bueno, sí que está bajando, está por encima de aquellos precios, pero por debajo de esos picos del 2021-2022 donde sabemos que la inflación era realmente alta. ¿De acuerdo? Pasamos al tercer apartado, digamos, que es todo lo que es el mercado hipotecario. Y aquí, bueno, pues al final vamos a sacar la misma conclusión, os adelanto ya que los precios están subiendo. Entonces, el número de hipotecas, ¿veis cómo baja? ¿Vale? El número de hipotecas baja y tiene todo el gran sentido del mundo porque el número de operaciones está bajando. Yo sinceramente no sé en qué proporción, a lo mejor nuestro amigo Bar,
que es el de los números de Keller Williams, sí que lo saben en cuanto a, pues eso, de cada 100, qué porcentaje son con hipotecas y qué porcentaje son a contado, vaya. Y seguro que están muy relacionados, pero bueno, al haber en términos absolutos menos operaciones, el número de hipotecas baja, ¿de acuerdo? Esto es lo que es endeudamiento por metro cuadrado, que sube, o sea, baja el número de hipotecas, sube la deuda por metro cuadrado y sube también, en la siguiente diapositiva, la hipoteca media. Estamos lejos, aquí al principio, lejos de los casi 140.000 euros que pedíamos al banco que nos prestara para comprar las casas por aquel entonces, antes de la crisis. Ahora estamos en torno a los 109.000, 110.000 euros, ¿vale? Pero lo que comentaba Marisan también, o sea, cómo va subiendo toda la gráfica. Lejos de, incluso con los precios que comentaban, mira de los 1.700, por debajo de 1.000, pero ya estamos en 1.400, creo recordar que es. ¿Vale? Y al final son, como dice, miras una serie de Netflix y claro, todo tiene sentido, si no, pues no nos agrada. ¿Vale? Seguimos con lo que es los tipos. Bueno, pues actualmente está en 3,65, veis aquí cómo se estabiliza un poquito, cómo la tendencia cambia, ¿vale? Con todos los vaivenes que hayan podido haber. Y bueno, pues esperemos que sigan bajando los tipos. Dentro de lo que también nos comentaba Pilar también hace mucho tiempo, que tampoco son unos tipos muy altos, que ella utiliza en concreto en la época de nuestros padres los tipos, ¿sabes? A lo mejor aquí hay gente que pueda tener nuestros padres, no les puedo tener nadie, pero bueno, en aquel entonces los tipos de interés, o sea, fueran un 15, un 20, y nos están en un 3,65. Pero claro, de lo que veníamos, pues, bueno, ¿de acuerdo? Y ya por último, bueno, el tema de los tipos de interés. Aquí tenéis la leyenda, disculpad, en azul fijos, rojo variable, y veis cómo, bueno, preferiblemente los tipos fijos, pero cómo está cambiando la tendencia, que vuelve a estar muy relacionada con lo que comentaba Marisan. ¿De acuerdo? Los plazos se mantienen. Entonces, claro, si estamos cada vez endeudándonos por más dinero, porque los precios están subiendo, pero nuestros amigos los bancos no nos permiten más años para poder pagar esa cantidad de dinero, pues lo que ocurre es lo siguiente, y es que cada vez la cuota mensual es más alta, aparte de los tipos de interés. ¿De acuerdo? Bueno, pues la buena noticia es que con esto habríamos terminado lo que son los datos, lo que son las tendencias. Entonces, simplemente como conclusión, yo no sé si en la sala hay algún propietario que esté interesado en vender o que esté actualmente vendiendo, se puede poner en pie, puede levantar la mano, se puede identificar. No seáis tímidos, pero bueno, si lo hay, que veo que sois muy tímidos, ahora es el momento de vender y ahora es el momento de contratar a un buen agente inmobiliario para que os ayude en la gestión de la venta. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Marisan, Ludmila y David por este análisis de lo que es el mercado, ¿no? Curioso. ¿Tenéis alguna ja? Seguro que muchos, ¿no? Bueno, pues cambiando un poco de tercio, tenemos ahora una cosa muy candente hablando en el sector inmobiliario, que es la regulación de los apartamentos turísticos en el sector inmobiliario. Y qué mejor persona para darnos un poco de feedback, un poco de 4 datos relevantes, que Piedad Villena, que es la operadora principal y abogada de Keller Williams CPI Gestión, que seguro que nos pueda dar una orientación de cómo está el tema de la regulación. Piedad. Buenos días, muchas gracias Carlos por el pase. Este mes de agosto hubo otra nueva regulación, otro nuevo decreto. Está la normativa tema inmobiliario muy emocionante, más que la serie Netflix, porque cada trimestre sale algo nuevo. Bien, pues este trimestre lo que salió nuevo en agosto fue un nuevo decreto que regula a nivel de Comunidad Valenciana, Castellón, Valencia y Alicante los apartamentos turísticos. Y esta regulación, bueno, pues tiene su enjundia y por eso la semana pasada hicimos una formación que duró 1 hora y media en nuestro Market Center de Keller Williams CPI Gestión. Esa formación está grabada para los que no pudieron asistir y para los que nos enteraron y les interese, pues nos puede pedir el equipo de liderazgo el enlace a la grabación para que la puedan ver con todo lujo de detalle, porque yo hoy voy a dar 3 pinceladas para que sepamos que ese cambio normativo se ha producido y más o menos qué implicaciones tiene. Sobre todo qué implicaciones tiene, no a nivel de
gestionar alquileres turísticos, sino a nivel de, pues yo soy propietario de una vivienda que tiene inscripción o licencia turística, o soy agente inmobiliario, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora qué es que tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo porque como mínimo, antes del 31 de diciembre, tienes que comunicar a la Consellería de Turismo la referencia catastral de ese apartamento turístico. Y cuando hablo de apartamento turístico, hablo de alojamiento turístico, bien sea un piso, bien sea un entresuelo que anteriormente era una oficina, o bien sea una planta baja que anteriormente era un local comercial, ¿de acuerdo? Entonces hay que comunicar esa referencia catastral antes del 31 de diciembre a la Consellería de Turismo, porque si no, te lo darán de baja. Y luego también se establece como unos periodos de cada 5 años para que cada 5 años pues vuelvas a comunicar a la Consellería de Turismo que ese alojamiento sigue dedicándose al alquiler turístico y que sigues cumpliendo con los requisitos que cada ayuntamiento establezca para poder ejercer esa actividad en ese alojamiento. Y luego algo también de especial relevancia para los propietarios de estas viviendas o para los agentes inmobiliarios es que si un alojamiento con este tipo de inscripción o licencia se transmite, y cuando hablamos de transmisión hablamos de cambio de titular, es decir, que haya una compraventa, por ejemplo, pero también podría ser que haya una herencia, también habría un cambio de titular, pues también estaremos sujetos a volver a pasar por Consellería de Turismo para verificar que los requisitos que ese alojamiento necesita para ejercer esa actividad pues sigan estando al día, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya entran en juego muchas normativas porque las licencias de actividad dependen de cada ayuntamiento. Pues Valencia tiene unas que son muy restrictivas, que por cierto ahora hay moratoria antes de que se sacara este decreto. Eso significa que no están dando licencias de actividad para ejercer esta actividad dentro de lo que es Valencia, pero otros ayuntamientos pues cada uno decidirá si sigue dando estos permisos de actividad o en qué condiciones los otorga o los deja de otorgar, o si hace moratoria o no hace moratoria, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, como el tema es bastante profundo, quien tenga más interés, que en el grupo de WhatsApp de Tablón tenéis ahí el enlace a la grabación de 1h30, que la podéis ver, rebobinar, pausar, por supuesto también me podéis preguntar a mí, y si hay alguien que no sabe creer Williams y tiene interés, pues también que se me acerque luego en el café y yo le facilitaré toda la información que sea necesaria, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias y ahora doy paso a Carlos Gallego, nuestro team leader, que nos va a contar sobre Creer Williams. ¿Te dejo el micro? Bueno chicos, otra vez, ¿no? Sabéis lo que es Keller Williams, ¿verdad? Es una agencia creada por agentes para agentes inmobiliarios. Pero que no sabéis para qué no es Keller Williams. Pues Keller Williams no es para gente que quiera trabajar en abierto, que vaya corriendo detrás del autobús, para gente que no quiera colaborar ni ser buen compañero, para gente que piensa trabajar por debajo de los honores de mercado y sobre todo para que la gente que no quiera cumplir la ley de blanqueo de capitales. Esa gente no es Keller Williams. Somos la agencia inmobiliaria más grande del mundo. Estamos en 60 países, somos más de 210.000 agentes en todo el mundo, con más de 1.100 market centers, y en España somos más de 700 agentes. Somos, digamos, la mayor red de agentes inmobiliarios del mundo. Y luego tenemos una historia bastante singular, de las cuales a mí me gusta más la misión, que es crear carreras que merezcan la pena tener, vidas que merezcan la pena vivir, experiencias que merezcan la pena compartir y crear un legado que merezca la pena dejar, con unos valores muy marcados que son vida, familia y luego negocios. Y luego tenemos también la visión de ser la agencia preferida para nuestros clientes, que sois vosotros, los agentes inmobiliarios, y vuestros clientes, muy importante. Y luego tenemos esta palabra rara, que se llama wait for C to cheese en inglés, ¿vale? Que son las convicciones, que es la de ganar. La integridad por hacer lo correcto. Hay un dicho que me gusta decirlo, que no está aquí escrito, que es que ninguna transacción vale más que vuestra reputación, como agentes inmobiliarios. Luego tenemos también los clientes, siempre lo primero, compromiso por hacer lo correcto, la creatividad, siempre y cuando esté basada en un modelo de trabajo,
Y luego también tenemos la confianza, el trabajo en equipo y sobre todo el éxito a través de las personas, ¿vale? Que todos, cada uno juntos cada uno suma más, ¿no? Y luego os quería preguntar a todos vosotros, ¿cómo va vuestro objetivo del año? A nivel de ventas. Bien, fenomenal. ¿Cómo os sentís por ello? Fenomenal. Basado en los resultados que estáis obteniendo, ¿qué vais a hacer para mejorar esos objetivos? ¿Necesitáis herramientas o sistemas para poder crecer? ¿O para poder conseguir esos objetivos? ¿Necesitáis alguna formación específica para ello? ¿Os suenan estas palabras a los agentes? Esto se llama accountability, ¿cierto? Y esta accountability viene dado por el Productivity Coach, que es José Antonio Espín, que es mi compañero, que luego os hará una pequeña introducción, y yo mismo para los agentes del Top 20. Además también de los Productivity Coach que tenemos en Keller Williams, ¿para qué? Para ayudaros a conseguir el objetivo. Este es el equipo, ¿vale? Bueno, yo me he presentado que soy el team leader de la oficina, pero tenemos muchos más compañeros y cada uno, pues lógicamente, dentro de un equipo, pues ayudamos y sumamos a las personas. Piedad Villena, que es la operadora principal y el soporte de la oficina. Tenemos a José Antonio Espín, que es el Productivity Coach, el entrenador personal de los agentes inmobiliarios. A nuestra querida Sandra Olvera, que es la MCA, o directora de operaciones y financieras del Market Center. Tenemos a Marín, que es el soporte de recepción y marketing. A Claudia, por supuesto, que es la encargada de tecnología y marketing de la oficina. María Alejandra, que muchos no la conocéis, pero es el soporte también de coaching en la oficina. Adrián Silva, que está por aquí detrás, que es el soporte de las plataformas de marketing también y ayudando al tema de la incorporación de los agentes en Keller Williams. Y luego también el plan de carreras, pues por supuesto, como hemos comentado antes, ¿qué formación necesitáis para poder conseguir el éxito? ¿Qué programa de alto rendimiento queréis utilizar para arrancar? Sabéis que ahora empezamos ya con el Ignite 3.0, que es una formación bastante potente, que empezamos ahora ya a partir del 1 de octubre a meternos caña para mejorar como agentes inmobiliarios. Luego también, ¿qué es lo que ofrece Keller Williams para todos los agentes inmobiliarios? Todo ese soporte de oficina y la estructura para que podáis desarrollar una carrera de éxito. Diferentes formatos de asociación, como puede ser un agente solo, un equipo familiar y sobre todo también una nueva apertura de las oficinas MAP. Y luego también, bueno, esta diapositiva me gusta porque es un poco todos los pilares que tengo, pero luego veremos otra que me gusta un poco más, ¿no? Sobre todo por las tres patas que tenemos en Keller Williams, que son el know-how, después de 40 años ya trabajando en el sector y ayudando a los mejores agentes a ser más productivos, la tecnología exclusiva, como pueda ser Command, donde tenemos las mejores herramientas del sector inmobiliario para ayudarlos a mejorar, y sobre todo el tema de la consultoría o el coaching, ¿vale? Que es donde realmente aportamos mucho más valor que el resto de agencias, donde uno a uno, con el consultor de negocio, ya sea el Productivity Coach o el Team Leader, los agentes inmobiliarios una vez por semana nos sentamos, analizamos vuestras métricas, vuestros números y os ayudamos a conseguir los objetivos que vosotros os habéis marcado. Esto es lo que es Command, ¿vale? Que es un CRM muy potente para poder llegar a todos los clientes mediante sistemas metódicos de toques para poder llegar a los objetivos que queramos. Y luego también tenemos el Capers Club. ¿Qué es el Capers Club? ¿Cuántos de aquí sois Capers actualmente? A la mano. Bueno, pues habéis sido Capers, que estáis en ello. Fenomenal. Los Capers Club es el club de los agentes más productivos de Keller Williams, donde los horarios parten del 89%. Y luego también tenemos esta imagen, que es la que más me gusta, que es lo que es una foto de lo que sería Keller Williams, donde está el globo, ¿vale? Donde tenemos todos los departamentos y divisiones de Keller Williams en el mundo para ayudarnos a conseguir lo que queramos llegar, ¿no? Tenemos tanto temas de formación, como por ejemplo BOT, que por cierto, ahora en octubre vuelve otra vez BOT. Los que no sepáis lo que es, me podéis buscar y comentar. Es una formación de alto rendimiento para conseguir mínimo 10-15 captaciones en cuestión de 3 meses. Luego tenemos también eventos MOFIL como son la Reunion, Mega Agent Camp y Mega Leadership, que tenemos esta semana en Madrid. Los agentes que queráis venir, pues estáis más que invitados también. Y luego también tenemos lo que es la formación dentro de lo que sería Keller Williams, ¿vale? Por lo tanto, si alguien tiene alguna duda sobre esto, lo que comentaba Piedad, me busquéis en el café y lo podemos comentar. Vamos a hacer un pequeño parón ahora, si nos importa. Iremos aquí atrás a la cafetería. Es la de siempre, ¿no? La que estamos siempre. Ciudadela. Ah, la Ciudadela, perdón. Vamos a Ciudadela, que está aquí a la derecha saliendo. Tomamos un cafetito y ¿qué paramos? Unos 15-20 minutos. Luego continuamos. Pues luego nos vemos, ¿vale? Vale.